Bienvenidos nuevamente al canal de Ingenieros en Dos Ruedas. Hoy el consejo es: escoge bien tu moto. Y creo que está llegando tarde para ustedes ese consejo, en muchos casos. Lo natural es comprar la moto porque simplemente te gusta. Es aquella moto que te pareció la más espectacular cuando pasaste por ese concesionario de confianza. Pasaste por la Honda, por la Yamaha, por la Suzuki, te encantó una moto, dijiste: esto es lo más lindo que he visto en mi vida y quiero comprarla. Está dentro de mi presupuesto y por supuesto, toma, la compramos. O puedo pagarla a crédito, toma, la compramos. Pero, ¿cuántos de ustedes saben que tenemos diferentes tipos de motos dependiendo de para qué la utilizamos? Hablamos de que tenemos motos de tipo custom, motos naked, motos doble propósito, motos R, motos de enduro. Tenemos motos para lo que ustedes quieran. Entonces, explíquenme esto. Como yo, por ejemplo, en mi caso, que soy feliz por estos caminos de terracería, abandonados, por la montaña arriba, viendo obviamente hermosos animalitos, ¿sí? ¿Cómo me pueden decir ustedes, en este camino, por ejemplo, tenemos aquí una moto que es doble propósito? Imagínense ustedes que yo me compro una moto tipo R, una moto racing, para andar por este camino. Sin embargo, este camino está más o menos decente, ¿sí? Pero lo que venía recorriendo estaba un poco más irregular. Ahora imagínense que yo, en vez de comprar esta moto, que es de doble propósito, que es precisamente para esto, para andar en autopista y andar en este tipo de terracería, imagínense que cargue una moto R, una moto racing. ¿Ustedes creen que voy a ser feliz? Pues no. Voy a decir que la moto no sirve, que la moto es incómoda, que la moto lo que sea, no tiene agarre, cualquier característica, porque obviamente se supone que esa moto no está diseñada para eso. Entonces, ¿no creen ustedes que a la hora de comprar la moto deberías escogerla en función de para qué la voy a usar? Si tú eres de esas personas que desde siempre, desde pequeño, toda la vida te encantó la velocidad, una moto de competencia, una moto R es para ti y debes escoger un tipo de moto de este estilo. Ahora bien, este tipo de moto, por ejemplo, para mí me parece exageradamente cansada por la posición tan inclinada que tienes en la moto, la posición tan agresiva que tienes en la moto, y además me parece que lo que es el antebrazo duele extremadamente cuando ya llevas horas sobre la moto. De igual manera, el asiento es extremadamente duro. Obviamente la idea es que se acople a ti a la hora de ir en carrera, o sea, que tenga un buen soporte, ¿sí? Pero este buen soporte a la final hace que te quedes sin nalga, que pierdas la rayita. Qué locura yo diciendo esto. Pero hace que obviamente te sientas muy incómodo ya después de muchas horas sobre la moto. Ahora bien, si yo soy una persona que solamente me la paso, por ejemplo, en ciudad, para mí, la moto ideal sería una moto naked. ¿Por qué? Porque es una moto que es ágil, es ligera, tiene mucho menos plástico, mucho menos características que una moto, por ejemplo, tipo R, pero me permite conducir de manera muy ágil a través del tráfico y de todas las características esenciales de una ciudad. Ahora, si yo, por ejemplo, a mí me encanta solamente andar en terracería, en terrenos así de malos, incluso más malos, pasar por ríos, pasar por charcos, pasar por barro, por montaña, saltar, brincar, obviamente para mí la moto ideal sería una moto de enduro, una moto que me aguante todo ese maltrato que le voy a generar, que al final no es maltrato, es simplemente ser feliz en la moto, porque cada moto te genera una cierta felicidad y debemos saber congeniar esa felicidad que nosotros podemos tener en función a lo que vamos a hacer, obviamente con nuestra moto. Si escogemos mal la moto, vamos a realmente no ser para nada feliz, porque estaríamos utilizando una moto en unas condiciones que no son adecuadas y obviamente no se va a comportar como debe comportarse. Ahora, si por el contrario yo soy de aquellos que le encanta agarrar una autopista y rodar durante horas y horas sobre una autopista, simplemente autopista, yo odio la terracería. Por supuesto que una moto custom, una moto cruiser sería para mí. Son motos ideales, motos que tienen absolutamente el asiento totalmente suave, adecuado para durar horas sobre ellas. La posición, incluso de sentado, te permite tener las piernas relajadas. Tienes soporte lumbar, tienes muchas condiciones, incluso, por ejemplo, en una moto como la Goldwing, tenemos aire acondicionado, tenemos radio, es prácticamente ir en un carro de la comodidad, pero con la experiencia de ir en la moto. En mi caso, yo he tenido muchas motos, sí, he tenido 18, 19, no recuerdo bien, pero realmente con ella no he durado prácticamente nada.
Con la que más tiempo he durado es con esta, que sí, ya va alrededor de los 25.000 y dele de kilómetros, cuidado si no más. Pero antes de ella llegué a tener motos de Naked, Naked en diferentes condiciones. Fíjense que por ejemplo ahorita tengo la Ranger, la BS 206, la tengo en este momento. Esa es ideal para andar tanto en la autopista como en la ciudad. Sin embargo, en autopistas, como pueden darse cuenta, por la cilindrada va a mermar bastante y es más ideales para la ciudad. De igual manera, por ejemplo en Naked tuve una Vera BRZ 200 que me encantaba porque tenía unas luces en los costados que era ideal para conducir de noche. De igual manera tuve por ejemplo la Empire KY 150, me pareció una moto excelente, o sea, sí la usé por alrededor de 9.000 kilómetros hasta que la cambié por un carro. Esa moto me parece que andaba muy bien y en la ciudad se comportaba ideal. La moto nunca me falló en absolutamente nada, los componentes eran perfectos, era una moto muy buena. Entonces, pero fíjense que solamente la utilizaba para ciudad. ¿Por qué? Porque yo aparte de esa moto tenía motos de tipo, se puede decir, medio enduro, por así decirlo. No eran motos de enduro como tal, porque el que utilizaba motos de enduro era mi hermano, que sí utiliza motos CRF 250, Honda XR de 400, etcétera. O sea, a él sí le gusta el enduro, él se mete solamente a saltar por diferentes caminos, huecos, baches, a él le encanta eso. A mí me gusta, pero no tengo la seguridad en la moto como para enfrentarme a eso de una manera tal que necesite una moto de tipo enduro. Por eso para mí es más idónea una moto doble propósito, donde me puedo meter sí por caminos malos, pero no tan malos, y en los cuales me puedo meter también por carreteras que a la final están en buenas condiciones, pero tampoco necesito ir a exceso de velocidad. Yo quiero ir a una velocidad en la que yo pueda ir disfrutando de todo lo que tiene que ver con el camino, ¿sí? Porque lo más lindo de andar en la moto no es la moto como tal, es el disfrutar del camino, el viento, la libertad que la moto te da. Y eso te lo da, obviamente, una moto en la que puedas hacer esto. Si yo voy a andar a 200 kilómetros por hora en una autopista, no la voy a disfrutar, por lo menos ese es mi pensar. Si a ti te encanta la velocidad, pues cómprate una moto R y seguramente lo vas a disfrutar más que yo. Como les decía, además de, por ejemplo, las motos Naked, en ese momento yo siempre tuve o siempre he tenido, por ejemplo, dos motos en el mismo momento, con la intención de poder utilizar una moto para la ciudad y una moto más para hacer las locuras. En ese momento recuerdo haber tenido una Super Motar, que era, bueno, Super Motar no, sería Motar, porque hablamos de que era 250 centímetros cúbicos, era una Longines Rover con llantas justamente Motar. La moto andaba súper bien, me encantaba por lo ligera y para meterla en terrenos malos era espectacular. Entonces es lo que a mí me gusta. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de mi papá tenía una moto que era más tipo cruiser. Él tenía una moto que se llama Ava León. León King, León Queen, no recuerdo exactamente cuál es el nombre específico de la moto, pero es una moto que es más tipo custom, ¿sí? Tipo chopper, se puede decir. Que la posición es mucho más relajada. La posición es espectacular para conducir durante horas, pero es una conducción distinta. Entonces debes considerar qué tipo de moto necesitas en función a qué es lo que tú pretendes hacer dentro de la moto o encima de la moto, porque esto es lo que va a definir que tú escojas correctamente la moto. Si no estás totalmente seguro de qué es lo que quieres hacer en la moto, vas a tener complicaciones más adelante y vas a decir que la moto no cumple con las condiciones, que la moto no salió buena, que la moto no te da seguridad, que la moto no te da alegría. Cuando la moto es ideal para lo que tú la utilizas, la moto te da mucha alegría. Ahora, llegaste al punto donde ya sabes qué tipo de moto te gusta. Por ejemplo, en mi caso me gusta más la doble propósito, así tipo endurito para poderme meter por determinados caminos. Ok, ya en mi caso sé que esa es la moto. Ahora bien, imagínense que voy al concesionario y que compro una moto simplemente porque me gustó y porque era doble propósito, que es lo que supuestamente es ideal para mí. Ok, voy, la compro, me la traigo, la empiezo a usar y me decepciona. ¿Por qué? Porque hay otra cosa que nunca chequeamos. Muchas veces compramos la moto sin siquiera saber cuál es su potencia y cuál es su torque. Obviamente si tú quieres velocidad, la potencia sería ideal para ti. Ahora, si tú lo que quieres es subida, el torque sería ideal para ti, pero también debes considerar cuáles son las velocidades de la moto, cuáles son el torque y la potencia para saber cómo se va a comportar la moto según para lo que tú la vas a usar. Yo recuerdo en algún momento haber comprado, por ejemplo, una Ava Tigre. Era una 200 centímetros cúbicos, recuerdo. La moto era muy bonita. Recuerdo que compramos dos. Compré una roja y mi hermano compró una negra o algo similar. No recuerdo cuál era el color de la mía porque
de verdad que la usé muy poco. Recuerdo que la compramos juntos, mi hermano la duró con ella una semana, se arrepintió porque dijo que la moto no andaba absolutamente nada, yo todavía no la había logrado usar. Mi papá se la llevó para la colonia Tovar en Venezuela con mi hermano. Fueron subiendo, mi papá me dijo no tiene nada de potencia ni de torque, tuvimos que en algunas partes bajarnos de la moto para poder subir las pendientes elevadas. Y yo, no puede ser posible, imposible que eso esté pasando con esa moto. Se supone que me estaba vendiendo una moto con ciertas condiciones. Ya recordé, una Ava Tigre 150, era 150. Ok, entonces resulta que utilizando esta moto, ya al tiempo cuando logré utilizarla por mi cuenta, me doy cuenta que en efecto la moto no anda nada. En ciudad llegaba a unos 80, 90 kilómetros por hora y costándole. Lo que sí tenía esa moto era que era absolutamente suave. Pasar por un policía acostado, qué delicia, no se sentía en lo absoluto, las amortiguaciones eran súper suaves, pero no tenía suficiente torque y potencia como para poder desenvolverse para lo que yo la necesitaba. A todas estas a la final decidí obviamente cambiarla por otro modelo, por eso es que no recuerdo exactamente cuál era, si era la negra o la roja, porque mi hermano y yo prácticamente salimos de ella en menos de un mes. Recuperamos el dinero sí, pero simplemente compramos otro modelo. ¿Por qué? Por cometer el error de no verificar cuál era la potencia del torque de la moto. Ahora yo les digo, escojan bien la moto, sí, pero también es cierto que la felicidad no está exactamente en la moto, porque mucha gente me puede decir, es que necesito una GS 1200 de la BMW para poder viajar e irme a disfrutar de un paseo en tal sitio lejísimo. No, necesitas una moto que te haga feliz. Con cualquier moto tú puedes hacer ese viaje. Yo he visto mucha gente que hace viajes en motos 100 centímetros cúbicos, 110 centímetros cúbicos y andan felices. Simplemente necesitas ser feliz. Necesitas saber para qué la vas a usar, cómo va a ser realmente tu viaje. Tú necesitas ir corriendo, vas a viajar y necesitas ir a 200 kilómetros por hora. No lo creo. Me imagino yo que una velocidad crucero para poder disfrutar un viaje sería los 100 kilómetros por hora, pero por ejemplo, de aquí a la costa, yo no puedo ir a esa velocidad porque en la mayor parte de la zona es zona de curva, zona de bajada y evidentemente no necesito esas velocidades. Entonces, ¿me voy a comprar una moto tipo R para hacer esa vía? No tiene sentido. La moto sería subutilizada y al final no la estaría disfrutando y quizás alguien en una moto de más baja cilindrada o de ciertas condiciones sí la disfrute. Entonces deben considerar eso también. ¿Por qué se los digo? Porque yo he sido muy feliz y fui muy feliz viajando, por ejemplo, con mi hermano y con mi padre por las montañas. Hacíamos viajes y yo en aquel entonces llegué a ir, por ejemplo, los que son de Venezuela recordarán la Vera Socialista, llegué a utilizar esa moto, llegué a utilizar el BR200 de la Vera también, llegué a utilizar el Alonsín Rover, llegué a utilizar de la Vera también XT, no recuerdo, es una moto que es 200 centímetros cúbicos, que es medio de enduro, no recuerdo bien el nombre, pero de esa tuvimos varias. Mi papá de hecho todavía mantiene 3 motos de esas. Pero son motos que realmente no son de alta cilindrada y sin embargo a mí me mantenían con mucha felicidad en esos caminos, una por el camino y otra por el compartir con la familia, porque deben tener una buena junta a la hora de hacer esos viajes. Entonces, por ejemplo, en el caso de mi hermano sí iba con motos ya Honda, Yamaha, Suzuki, motos de mayor cilindrada, incluso en algún momento llegó a ir con la Raptor 660 y estamos hablando de que iba con motos de muchas más capacidades, pero la felicidad era la misma. De igual manera mi papá llegó a ir con motos como yo, de baja cilindrada, de enduro sí, pero de baja cilindrada, que al final no tenían las mismas condiciones que la de mi hermano, pero la felicidad que nos brindaba esos viajes, el poder caernos cuando íbamos en esos viajes, incluso nos llegamos a caer por la montaña, porque había partes donde era mucha arena y la moto se iba, donde de repente estaba mucho barro y la moto se iba, y esas caídas, que son caídas a baja velocidad, pero que uno está disfrutando. Obviamente uno con sus protecciones evita cualquier lesión y a la final entonces eso quiere decir que no necesariamente tiene que ser la moto. Importa es que escojas bien sí la moto, que esté dentro de las condiciones tuyas, pero para ser feliz no necesitas una gran moto, necesitas simplemente tener un gran espíritu y eso sí es necesario en la moto, que te acompañe el buen espíritu, que te acompañe la felicidad y las ganas de tener nuevas experiencias sobre la moto. Nos vemos en un capítulo nuevo de Ingenieros en Dos Ruedas. Espero que hayan escogido bien la moto y que este capítulo no les haya hecho abrir los ojos y darse cuenta que estaban equivocados en su elección.